va a bajar el terrorismo, que es a fin de cuentas lo que todo el mundo anhela. Hoy nos acompañan en Despierta Marwan Sotoantaki, analista y escritor. Marwan, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. Y Mauricio Meshulam, quien es analista y académico. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. A ver, tiene menos territorio Estado Islámico, llegó a controlar 1/3 de Irak y la mitad de Siria, una especie de país, Estado Islámico. Ya le han quitado muchísimo, ya le queda nada prácticamente, ya ni Mosul es suya. No tiene líder, parece que fue abatido su líder Abu Bakr al-Baghdadi. Está pasando por una crisis Estado Islámico. ¿Esto significa que va a bajar el terrorismo, Mauricio? Mira, aquí lo primero que hay que entender es que ISIS aprovecha estos años para crear una red. Entonces hay que entender a ISIS o Estado Islámico como una red que tiene operaciones en 28 países diferentes. Entonces, de lo que estamos hablando, lo que acabas de escribir ahorita es lo que se conoce como el centro de operaciones o la matriz de ISIS. La matriz de ISIS está mermada sin duda, no solamente porque le quitan territorio, sino porque a esa matriz le quitan sus canales de abasto, sus fuentes para financiarse, para traficar lo que hacía anteriormente, traficar petróleo, etcétera. Sin embargo, la matriz sigue vigente, o sea, digamos que cambia de fase, está entrando en una fase distinta, ya no de control de territorio, pero sí de operatividad. Solo para dar una idea, para que la audiencia pueda entender, desde el día que los rusos dicen que mataron a Abu Bakr al-Baghdadi, al día de hoy, o sea, del 28 de mayo al día de hoy, se han cometido en esa misma zona, en zona de Irak y Siria, 30 atentados terroristas por parte de ISIS y tendrías que, si piensas en la red, estás hablando ya de 52 atentados terroristas solo en este mes. Y hay a partir de eso, de estos atentados terroristas, que entender que no solo es una nueva fase, sino es una evolución de lo que de la propia organización. De acuerdo, perdieron territorio. Tampoco importaba mucho dentro de esta evolución la pérdida de territorio. No era algo que no se había esperado. Hace un año, el año y cacho, el vocero de ISIS, que mataron unos días después, justo les decía a los feligreses, prepárense para perder todas las ciudades. Tampoco hay que tener mucho la oreja en alto para darse cuenta que eso estaba dentro de los planes. Y en la muerte o posible muerte, porque eso es cierto, o sea, al final lo tenemos confirmado, pero tenemos una confirmación, sobre todo de la televisión iraquí, que son al parecer los únicos que han visto el video donde Daesh está aceptando que se murió. Y ni los rusos son una fuente de gran credibilidad y tampoco la televisión iraquí. Pero al mismo tiempo no necesariamente importa la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, si va a ser un golpe, en caso de que haya sido, si es un golpe moral para la organización, pero tampoco es una organización tan vertical pese a la existencia de estos centros de operaciones. Y no es una organización vertical porque la propia estructura, la propia cultura, la propia organización de estas sociedades y de estos grupos, a diferencia de Al-Qaeda, es muchísimo más horizontal. Eso quiere decir que hay liderazgos regionales que, por ejemplo, han sostenido Raqqa y que al mismo tiempo son los que posiblemente se han encargado de los otros atentados, no solo los que mencionas, sino los de Teherán, los de Egipto, que no están dirigidos a una comunidad internacional como a los propios, como a sus propias contrapartes. Sí, al final, en este momento, dentro de su propia evolución para tener esta bandera del yihadismo internacional, su principal foco está siendo Al-Qaeda antes que la comunidad internacional. Y ahora, muchas de las cosas que hemos platicado aquí en ocasiones en donde han habido grandes atentados tienen que ver con estos lobos solitarios que se inspiran en ISIS para hacer sus atentados. Financieramente, ¿se golpea a ISIS o no? Porque ISIS era muy rico, era riquísimo. Sí. Fíjate, ISIS era la organización terrorista más rica de toda la historia, pero al mismo tiempo, importante, era la organización terrorista que más dinero tenía que gastar, porque tenía que mantener esta cantidad de territorio. Entonces, una cosa muy distinta es financiar la operación de Mosul y de Raqqa y de todo lo que implicaba todo este territorio. Y otra cosa muy distinta es financiar un atentado terrorista que puede ocurrir en Niza, que además es operado virtualmente, como se ha demostrado, ¿no? A distancia. Entonces, aquí hay que entender, la red funcionaba a partir de este centro, luego a partir de filiales, lo que menciona Marwan, ¿no? Estas filiales que son filiales de tamaño grande. Sigue funcionando. Sigue funcionando. La de Egipto, la de Afganistán, ahora mismo una en Filipinas. Tienes esas filiales y luego tienes las células operando en distintos países que son ya grupos mucho más pequeños. Por lo que entiendo entonces, estas células, los que están en Inglaterra, en Francia, yo no sé si en América Latina, en Estados Unidos, en Egipto, es decir,
a eso les vale que estén perdiendo territorio en Irak y les vale que se haya muerto El daño está hecho. al-Baghdadi y van a seguir cometiendo actos terroristas. Sí, porque ni siquiera tenían relación con al-Baghdadi. Incluso, por ejemplo, cuando uno ve los testimonios de gente en Raqqa, ahora que está la operación para liberar Raqqa, te dicen que hace mucho tiempo no sabían de al-Baghdadi. Hay un rumor de que lo habían visto en un coche, pero se transformó en leyenda urbana. No necesariamente importa porque incluso estas células que están más en Occidente no tenían la comunicación con este supuesto líder, que si hoy no tienen las próximas 12, 15 horas alguna muestra de vida, sí, lo más seguro es que lo hayan matado. Es que mira, pensemos en el plan, ¿no? O sea, si efectivamente esto estaba previsto por ISIS, como yo coincido completamente con Marwan en ese sentido, o sea, ISIS tuvo que haber previsto que esto podía pasar. ¿Qué hizo en estos 3 años, del 14 a la fecha? Lo que hizo fue aprovechar este espacio de tiempo en el cual tuvo el control de territorio para darse a conocer ante la yihad, la comunidad yihadista global, darse a conocer ante los medios, generar atracción, generar el que muchas de estas filiales que anteriormente pertenecían a Al-Qaeda. Es propaganda y hay que entender dentro. Súper eficaces en redes sociales. A ver, y veamos ahora. Impresionantes. No tendremos ningún discurso al-Baghdadi, pero de estos liderazgos regionales, los discursos que se están tirando están citando a Osama, no están citando al-Baghdadi, porque al final están dirigidos a una comunidad muy, muy particular en la que han estado haciendo propaganda. Hace unos días veía un video que sacó la policía de Londres diciendo, ahora que viene el verano, esto es lo que tienes que hacer para sobrevivir un ataque terrorista. Era un video producido de 2 minutos. Pero es que diciéndole a la gente, haz ABCD, ¿no? A mí me pregunta la gente, por ejemplo, ahora mismo, muy seguido me preguntan, oye, es que tengo miedo de ir a París, oye, es que tengo miedo de ir a Bélgica. Por supuesto que este miedo propagado persiste. Ese es el triunfo del terrorista. Eso es justamente lo que quieren, ¿no? Pues justamente el tema, pero ¿no? A mí me queda un poco la sensación de que los países europeos están diciendo contra estos lobos solitarios, contra estas células, no podemos hacer absolutamente nada, podemos hacer poco, digamos. Se ha hecho poco. Pero aprendamos a vivir con esto, ¿no? Sí, pero tienen ellos, todos estos gobiernos, tanto dentro de Europa o en Estados Unidos, como estos mismos gobiernos de Occidente, que tienen injerencia en las zonas de conflicto, tienen que entender que mientras no generen anticuerpos locales para poder combatir las empatías que generan los grupos terroristas, no se va a poder hacer mucho. Y es eso en lo que sí se ha fallado por todos lados. ¿Fue Rusia? Esta es una medalla más para Vladimir Putin. ¿Cómo incide en el juego geopolítico esto? No, qué bueno que lo mencionas. Rusia obviamente se lo atribuye y Rusia lo confirma hace ya bastantes días, lo confirma hace más de un mes. A lo largo de junio. Lo confirma y lo reconfirma. Claro que en este juego el Pentágono dice, nosotros no tenemos, si está muerto, qué bueno que está muerto, pero nosotros no tenemos base para confirmar. Entonces ahí hay que entender que también hay una competencia por decir, yo lo acabé o yo lo terminé, ¿no? Sí, claro. Pero si fue Rusia o no fue Rusia, como dice Marwan, en este momento no tenemos la confirmación exacta. Ajá. Pero si fue Rusia, una más de Putin, ¿no? Una más de Putin y una más en la lucha por la hegemonía dentro de la zona contra las otras superpotencias. El principal triunfo de Putin, en caso de que sí hayan sido ellos, es local. Al final ellos están quedando con el pastel. El problema con Putin es que las intenciones después de, digamos, si gana la guerra, las intenciones de Putin pues no son precisamente democráticas. Es que se quede el dictador. Claro, totalmente. Es que se quede el dictador, Sí, se quede el dictador y se quede la zona de control regional. Pero es que en todo caso, los acuerdos que puedan haber, dadas las circunstancias del terreno en este momento, los acuerdos que pueda estar llegando, a los que pueda estar llegando Washington con Moscú, supondrían que Moscú prevalece y que lo que Putin está diseñando para el área es más o menos lo que va a persistir, por lo menos para el área de, para lleva mano, Siria, no en el caso lleva mano en la reorganización. Ahora, todo esto que hemos visto, el abatimiento de Abu Bakr al-Baghdadi, las operaciones para quitarle territorio, ¿de quién son medallas? ¿Son fundamentalmente medalla de Rusia? ¿Son las tropas rusas las que han logrado arrinconar Estado Islámico, quitarle Mosul, o es Estados Unidos? El cambio de escenario en el conflicto post-primaveras árabes viene con la entrada de Moscú. Veníamos en un periodo de estabilidad y de fracasos dentro de los terrenos militares hasta la entrada de Moscú. Pero tenemos también que recordar qué quieren decir estos triunfos, y nuestro caso más claro va a ser Alepo. Sí, lograron sacar a lo que quieran de Alepo, a costa de Alepo.
Entonces, ¿de qué Mosul se está ganando? como Alepo, ¿no? Pero, Sí, ese totalmente. pero sí hay una diferencia. O sea, eso que dice Marwan es para Siria. En el caso de Irak es distinto, porque en el caso de Irak no está interviniendo Rusia prácticamente. El caso de Irak estamos hablando de una coalición entre el ejército iraquí, las milicias financiadas, fundadas y fondeadas por Irán, con pues una colaboración de Estados Unidos y la coalición en el caso de Irak. En el caso de Siria, por supuesto que es Rusia. Sí, pero al final Mosul sigue estando en el mismo estado de Alepo, como dices, Carlos, y no hay un plan para poder reconstruir un país porque no ha habido ningún plan que funcione para reconstruir Irak. Ya no hay ciudadanos. No. Ya huyeron todos de ahí. Y de ¿no? hecho, la guerra en Irak tiene muchos más años. O sea, el conflicto en Irak tiene incluso Una muchos última, más. empecé preguntándoles si esto iba a bajar el terrorismo. Me despido preguntándoles si esto va a subir el terrorismo, si viene una reacción violenta de venganza por parte del Estado Islámico. Mira, de acuerdo con las estadísticas, el terrorismo sí ha estado bajando en este año, pero sabemos que esto sucede así, ¿no? Cuando tú le pegas a una organización, sí puedes disminuir el número de atentados y luego vienen los picos. O sea, si ves la gráfica de largo plazo, definitivamente no va a bajar el terrorismo. En la gráfica de corto plazo, aparentemente sí está habiendo una disminución. Por lo menos eso es lo que hemos visto en este último año y medio, te diría. Clave en una cosa que dijiste, Mauricio, al principio. Están en Afganistán. Afganistán es la cuna del terrorismo islámico. Están fuera de Siria, de acuerdo. Estarán fuera de Irak, de acuerdo. ¿Qué hacemos con su establecimiento en Afganistán? ¿Qué puede evolucionar de eso? Ellos tienen tiempo. Y va fuerte en Afganistán, ¿eh? La filial se llama ISIS-K, así la llaman los estadounidenses. Es la filial oriental. Provincias enteras de Afganistán están bajo control. Eso da para otra mesa. Sí. Gracias por venir. Marwan Sotantaki, gracias. Mauricio Meshulam, La Media, el resumen.